Saludos, bendiciones. Placer estar con ustedes desde nuestro hogar, acatando las órdenes de que nos quedemos en casa. Por eso te aconsejo que te quedes en tu casa. Y más ahora en Semana Santa. Qué mejor momento, qué mejor temporada para acercarnos al Señor. De hecho, la Semana Santa tradicionalmente es un tiempo donde casi todo el mundo trata de acercarse al Señor o quiere hacerlo. La gran mayoría no, la gran mayoría ni siquiera en la Semana Santa toman en cuenta a Dios, sino que viven una vida totalmente a espalda del Señor, una vida desenfrenada. Pero gloria a Dios por aquellos que sí toman en cuenta al Señor, aquellos que tienen el anhelo de acercarse al Señor. Y en esa temática vamos a trabajar hoy, bajo esa temática. Y la temática que vamos a trabajar es estar cerca, no es conocerlo. Muchas veces no sabemos cómo acercarnos al Señor. Tradicionalmente hemos visto que en Semana Santa se hacen ritos, se hacen ayunos, algunos no comen carne los Viernes Santo, y en fin, muchísimas cosas se hacen. Pero vamos a la palabra para ver, para conocer si esas cosas que se hacen religiosamente acercan a Dios, nos acercan a Dios. Porque no puede ser por lo que yo creo, por lo que yo he visto, por las tradiciones. No, tenemos que ir a la palabra de Dios porque ella es la única voz autorizada donde Dios se revela y nos dice cómo nosotros lo podemos agradar y cómo nos podemos acercar al Señor de la manera correcta. Por ejemplo, algunos hombres del Señor, hombres que Dios lo usó de una manera poderosamente, en su inicio, en el inicio del ministerio, cometieron el error que muchas veces nosotros cometemos. Y el primer ejemplo que vamos a ver fue Samuel, ese gran profeta que el Señor usó de una manera increíble. Samuel fue un hombre con un ministerio intachable, un hombre que Dios lo usó de una manera sobrenatural. Fue uno de los profetas más usados por Dios y de los más fieles a Dios. Pero ¿cómo fue el inicio de Samuel? Samuel nació por un milagro de Dios. Su madre Ana no podía tener hijos. Ella oraba al Señor para que, pidiéndole ese favor, ese milagro de que ella pudiera quedar embarazada, pues el Señor le concedió el milagro. Ella queda embarazada, da a luz a un niño, ella le pone por nombre Samuel, y fue tan agradecida esta mujer con Dios, que ella, cuando el niño tenía cierta edad, lo llevó al templo, al profeta Elí, y lo dejó en la casa de Dios para que sirviera toda su vida en el ministerio para Cristo, para Jehová en ese tiempo, para Dios. Y el asunto es que este joven crecía en el templo y él dormía incluso al lado del arca, al lado de la presencia misma de Dios, y él no conocía a Dios. Miren cómo dice la palabra en Samuel capítulo, primera de Samuel capítulo 3, verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego al sacerdote Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le responde: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y volvió y se acostó Samuel. Y Jehová volvió a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué tú me llamas? Y el sacerdote Elí le dice: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, Samuel vivía en la presencia de Dios, en el templo de Dios. Y él aún no conocía al Dios del arca, ni al Dios, ni la palabra de ese Dios a quien él le servía. Y dice el verso 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué tú me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová.
porque tu siervo oye. Se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino palabra de Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Interesante, ¿verdad? Vemos cómo este joven, siendo prácticamente un sacerdote, no conocía a Dios, no identificaba la voz de Dios. Y asimismo nosotros muchas veces estamos haciendo tantas cosas para tratar de agradar a Dios y no conocemos a Dios. Muchas veces vamos a la iglesia, pertenecemos a una religión, pero eso no nos garantiza estar cerca del Señor, ni conocerlo mucho menos. Samuel vivía en el templo, mas no conocía al Señor. Pero ¿qué pasó con este joven? Cuando se le fue revelado, cuando Dios se le reveló y él pudo entender la palabra, este hombre entonces empezó su ministerio poderoso, como todos lo conocemos. Pero no solamente Samuel experimentó eso. Job, ese hombre que todos hemos escuchado el gran testimonio de Job. Job empezó su vida haciendo su libro, el libro que lleva su nombre, empieza describiendo a Job como un hombre justo, un hombre que por si acaso sus hijos pecaban, él hacía holocausto, sacrificio delante de Dios para el perdón del pecado de los hijos y el de él. Pero la Biblia describía a Job como un hombre perfecto. Mientras Job hacía esos rituales y todas esas cosas, todavía él no había conocido a Dios. Él conoció a Dios en el proceso, cuando el Señor permitió que le llegaran plagas, esos procesos fuertes. Ahí él conoció a Dios. Y termina el libro que lleva su nombre diciendo, Job dijo, cosas maravillosas que yo no entendía. De oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Job que hacía sacrificios, ritos, tratando de agradar a Dios, no conocía a Dios. Él terminó diciendo, después del proceso, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El proceso trajo la revelación de quién era el Dios que él servía. Y esos son dos casos del Viejo Testamento, el caso de Samuel y el caso de Job. Pero también aquellos que estaban cerca del Señor Jesús experimentaron lo mismo. Felipe, ese discípulo que estaba al lado del Señor, que lo vio abrir los oídos a los sordos, darle la vista a los ciegos, hizo caminar a paralíticos, endemoniados eran libres, resucitar muertos. Felipe vio al Señor haciendo de todo. Y cuando el Señor ya iba a ser entregado para ir a la cruz, el Señor le da un trato intensivo a ellos. Él, antes de ir a la cruz, se sienta con ellos y les revela prácticamente todo. Y el Señor le dice, me voy a preparar moradas para ustedes, porque donde yo esté, quiero que también ustedes estén. Y Felipe le pregunta, Señor, pero muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, pero ¿cómo tú me preguntas eso? Tanto tiempo yo contigo, con vosotros, con ustedes, y tú no me conoces. ¿Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir con todo esto que hemos visto? ¿Cuál es la enseñanza? Que estar cerca no es conocerlo, no es estando en la religión, no es haciendo rito, no es dejando de comer carne los viernes, el Viernes Santo, ni dejando de hacer cosas. La intimidad con el Señor es con los que le temen, con los que obedecen su palabra. Y para tú acercarte a Dios, tú tienes que entrar por el camino correcto, único y exclusivo, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que te invito a que si tú no conoces al Señor, si tú has hecho los esfuerzos humanos todos y no te sientes pleno, es porque lo estás haciendo de una manera incorrecta. La única manera de tú acercarte al Padre, a Dios,
es a través de su Hijo Jesucristo. Así que órale al Señor, permite que Él entre a tu vida y experimentarás la verdadera plenitud que da el acercarse a Dios por la vía correcta que es Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.